Continuamos hoy con nuestra serie Dios dice no. Y hoy abordaremos un tema crucial en la vida cristiana, uno que no solo es relevante en nuestro tiempo, sino que ha sido una preocupación divina desde los primeros días de la humanidad, y es la pureza sexual y el compromiso matrimonial. El matrimonio es una institución universal que estableció Dios al principio de la humanidad y dio orden que se unieran dos en uno solo, con el propósito de que esta unión fuera indivisible y que procrearan y llenaran la tierra. En Mateo 19, versículos 4 al 6 dice: Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Dios, en su sabiduría infinita, nos ha dado claras instrucciones para proteger nuestra intimidad, nuestra relación con Él. Y hoy veremos el séptimo mandamiento de la ley de Dios, que lo encontramos tanto en Éxodo 20:14 como en Deuteronomio 6:18, que dice: no cometerás adulterio. El adulterio, la fornicación y el divorcio no solo afectan nuestras vidas, en nuestras relaciones con nuestro entorno, sino también nuestra comunión con el Señor. Recordemos que el adulterio es la relación sexual que tiene una persona casada con otra que no es su cónyuge, que no es su pareja, con la que se unió en matrimonio. Así que como primer punto veremos la santidad de la sexualidad. Desde el principio, Dios estableció que la sexualidad humana fuera un regalo sagrado dentro del matrimonio. Génesis 2:24 dice: Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El propósito divino no solo promueve la unidad entre esposo y esposa, sino que también refleja la relación de Cristo con su iglesia. Dice en Efesios 5:31 y 32: Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Dios dice también que esta relación fuera del matrimonio es una contaminación, como podemos ver en Levítico 18:20. Dice: además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Tal vez podríamos preguntarnos: ¿quién es la mujer de mi prójimo? La respuesta es sencilla: la que no es tuya. ¿Quién es el hombre de mi prójimo? Clarísimo, el que no es tuyo. El adulterio es un acto de infidelidad tan grave que Dios lo condena severamente. En el Antiguo Testamento podemos ver en Levítico 20:10 que dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo,
el adúltero y la adúltera indefectiblemente, es decir, inevitablemente, serán muertos. Y en el Nuevo Testamento el mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 5, 27 y 28, ¿oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús amplía la definición de adulterio para incluir no solo el acto físico, sino también el deseo del corazón. Y la forma en la que el Señor Jesús trata este pecado en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia, sin que eso quite ninguna gravedad al asunto, lo podemos ver en Juan 8, 3 al 11, una escena que el Señor tuvo con algunos escribas y fariseos. Dice la palabra en el versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ya no se va a apedrear al adúltero o a la adúltera. Jesús muestra misericordia a la mujer adúltera, pero enfatiza el llamado al cambio de vida. Le dice, no peques más. El arrepentimiento es imprescindible cuando hay un acto de adulterio o fornicación o cualquier otro acto de impureza, así como de cualquier otro pecado. Es necesario el arrepentimiento. Aunque debemos tener en cuenta también que sobre el pecado de fornicación dice la Biblia en 1 Corintios 6, 18 al 20. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aunque las consecuencias no son tan drásticas en el momento como en el Antiguo Testamento, también hay consecuencias que se nos muestran en el Nuevo Testamento, como nos dice, por ejemplo, en Hebreos capítulo 13, versículo 4. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El matrimonio debe ser honrado,
y la infidelidad conyugal será juzgada por Dios. A Dios no le agrada la infidelidad conyugal. En 1 Corintios 6, 9 al 19 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Claro, hoy en día estos pecados son tan comunes que no se les da la verdadera importancia que tienen. Es verdad que hoy no se apedrea a nadie, pero dice Dios, y es muy grave, que no entrarán en el reino de los cielos. Eso sí es trágico. Otra de las consecuencias del adulterio y que está íntimamente relacionado con él es el divorcio. Y el divorcio lo trata la Biblia en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 24, 1 al 4, y dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. La ley de Moisés permitió el divorcio bajo ciertas circunstancias, pero con algunas restricciones. Ahora, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús dice en Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Jesús restringe las razones válidas para el divorcio, permitiéndolo solo en caso de inmoralidad sexual. Y un ejemplo práctico de cómo el Señor Jesús trató este problema lo encontramos en Mateo 19, 3 al 9, que dice que entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Jesús reafirma el diseño original de Dios para el matrimonio como una unión. No ha pasado de moda. La unión es indisoluble. Dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Y esto tiene también unas enseñanzas espirituales muy grandes que no tenemos tiempo de tratar, pero sí decir que permitió el divorcio solo por causa de la inmoralidad sexual.
Ahora, ¿qué dice la Biblia que se debe hacer cuando una persona se divorcia? En 1 Corintios 7, 10 al 11 nos dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. El apóstol Pablo exhorta a los matrimonios a permanecer juntos y buscar la reconciliación en lugar del divorcio. Nuestro Dios es un Dios de milagros. Él es el que lo hizo todo y también el que puede restaurar todas las cosas, por muy estropeadas que estén. Y dice, y si se separa, si se divorcia, quédese sin casar. Ahora bien, si ha ocurrido esto en mi vida, ¿qué debo hacer? Arrepentimiento y restauración en Cristo. Lo primero es confesión y arrepentimiento. Aunque hemos hablado de la seriedad y de la gravedad del adulterio, de la fornicación y del divorcio, también es importante recordar que en Cristo hay perdón y hay restauración para aquellos que se arrepienten genuinamente. Dios desea restaurar la pureza y la santidad en nuestras vidas a través del arrepentimiento sincero y la obediencia a su palabra. Tenemos unos versículos en 1 Juan 1:9 que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confesar los pecados a Dios y pedir perdón sinceramente es crucial. El arrepentimiento implica un cambio de corazón y de dirección. Número 2, restablecer las relaciones. Todo lo que se rompió se debe tratar de restaurar. Familia, hijos, etc. Aunque muchas veces es muy difícil y es muy necesario la intervención divina para llevarlo a buen término. Y terminamos diciendo que hoy hemos visto el mandamiento de no adulterarás, la fornicación y el divorcio. Y hemos visto que son pecados serios ante los ojos de Dios, porque no solo violan su designio para la sexualidad humana, sino también que causan dolor y sufrimiento profundo. Es un pecado contra el templo del Espíritu Santo. Pero sin embargo, en Cristo encontramos la esperanza de perdón y restauración si nos arrepentimos sinceramente y buscamos vivir según su voluntad. Que el Señor nos ayude a guardar nuestra pureza y a honrar el compromiso matrimonial, viviendo de manera que glorifiquemos su nombre en todo momento. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima ocasión, si Él lo permite.